de lo que voy a estar hablándole a ustedes tiene su antecedente allí en el Antiguo Testamento, como todo lo que está enseñado en la Biblia. Asegúrese de que usted no es un creyente que de la Biblia usa lo que a usted le gusta. Porque si usted es así, se va a perder entonces lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios tiene que ver con que el Espíritu Santo está en usted y Dios le dio la palabra de Él para conducirle a usted a lo que Él quiere, no lo que le gusta a usted. Eso va a implicar que Dios a veces le va a decir, mira, ¿y por qué tú no te lees tal cosa? Y usted dice, ay, eso es el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios. Solemos equivocarnos de forma muy grave cuando pescamos en la Biblia nuestro canon favorito. La mayoría de los creyentes le encantan los evangelios, le encantan las epístolas. A muchos creyentes de esos que no se ocupan mucho de la obra del Señor les gusta mucho el Apocalipsis. Regularmente a los creyentes que más les gusta el Apocalipsis son aquellos que menos trabajan para Dios. Que quieren que Jesús venga, yo no sé a qué. El enemigo se encarga de distraerlo, porque el enemigo sabe que el tiempo de Dios es aquí y ahora. Y la razón por la que usted y yo estamos aquí ahora es para que nos ocupemos de hacer la obra de Dios. Y si usted vive ocupado con que Jesús venga, está prohibido en las Escrituras que usted se preocupe por todas las cosas y en particular por esa. Si usted no lo ha entendido, le voy a recomendar dónde está. Esto es un comercial. Le digo dónde está la prohibición y hasta de qué ocuparse. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, 2 y 3, está escrito para enseñarle a usted a no preocuparse porque Jesús viene y a ocuparse haciendo lo que tiene que hacer. Entre tanto que Jesús viene, ¿qué tiene que hacer? Sufra dignamente, espérelo fielmente y trabaje sosegadamente. Trabajar sobre todo. Ahí es que dice la palabra que el que no trabaja, que no coma, porque es que aquellos hermanos se habían apartado de la verdad en ese sentido. Hermanos míos, el Antiguo Testamento es la otra mitad de la Biblia y la Biblia tiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, y el canon inspirado y lo que Dios nos ha dado es los 66 libros. Y todo lo que aprendemos en el Nuevo tiene su antecedente en el Antiguo. Del tema que voy a hablarle ahora, tiene su antecedente en el Antiguo. En Eclesiastés, capítulo 3, que no lo vamos a leer, no se preocupe, solo se lo menciono. Eclesiastés, capítulo 3, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y para todo hay un tiempo. Y es interesante que el lado de la fe que el Antiguo Testamento siempre enfatiza es el hacer de la fe. ¿Se acuerdan de la ley que dijo Moisés? El que haga esta cosa vivirá por ella. Y nos toca a nosotros ser hacedores de la palabra. Porque en el Nuevo Testamento el énfasis está en oír la palabra y en aprovechar la palabra junto con el hacer para que crezcamos espiritualmente. Pero resulta que no entendemos bien la gracia de Dios. Creemos que Dios es un Dios que hace todas las cosas caprichosamente o cuando Él quiere. No, Él es soberano pero no caprichoso. Y nos ha dado una vida y con ella la responsabilidad de usarla adecuadamente para cumplir los designios de Él, los propósitos de Él. El pasaje del que vamos a hablar, y ahora sí lo vamos a leer, es Marcos, el capítulo 1. Y ahora estamos en la economía de la ley. Lo que vamos a hablar aquí está escrito en la economía de la ley. Lo de la gracia y la verdad la trajo Jesucristo. Y aunque todo lo que Dios hace, lo hace por gracia, Dios es un Dios muy bien administrado. Nuestro Dios no es una persona capciosa. Nuestro Dios es Dios justo, santo, bueno, misericordioso y absolutamente bien administrado, al punto que todo lo hace a su tiempo. Pues usted va a leer en Gálatas capítulo 4, entonces un texto que dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice, ¿qué pasó? Que Dios había diseñado, porque lo diseñó desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, todo lo que Él está haciendo lo tiene en un diseño, inclusive usted y yo.
Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Él envió a su Hijo y ya usted conoce el pasaje. Pero aquí el registro de los evangelios está en la economía de la ley. Es decir, que se basa todavía en lo que el ser humano debe hacer. Lo de la gracia que viene a nosotros, que Jesucristo trae, la gracia y la verdad, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia opera a partir de la cruz y la resurrección. Todo viene por gracia, todo lo que Dios hace por gracia. Pero la gracia, como el medio mediante el cual Dios trabaja hoy en la vida de los que vivimos hoy, vino a través de la resurrección de entre los muertos. Jesús resucitó para nuestra justificación. Le digo eso porque el tema del que vamos a hablar aquí es un tema que impacta muy interesantemente. Y voy a leer para ustedes, voy a orar y entonces entramos en el tema. Marcos capítulo 1, versículo 40 al versículo 45. Una historia muy breve, muy breve. Vino a él un leproso rogándole y hincándole las rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra desapareció, la lepra se fue de él, de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonios a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. En el nombre de Jesús te adoramos, Padre, te bendecimos y te damos gracias porque eres Dios bueno. Gracias porque eres Dios soberano. Gracias por darnos la vida. Gracias por compartir tu poder con nosotros para que hagamos tu voluntad y darnos la autoridad de ejercerla. Padre, te bendecimos. Oramos porque tú nos dé gracias, Señor, para aprender a imitarte a ti. Que seamos hijos, como hijos amados, encontremos en el modelo de Jesús la gracia de hacer siempre lo que conviene para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros somos dominicanos y gracias al Señor por eso. Yo me siento muy contento con ser dominicano. Nacimos aquí en el Caribe y consecuentemente estamos a la sombra del gran país, Estados Unidos del Norte, lo mejor de la cultura occidental. Hemos recibido muchas cosas buenas de los norteamericanos y algunas no tan buenas. Entre las cosas buenas que hemos recibido, la economía de mercado. Como nosotros somos parte de su patio, estamos muy imbuidos con la economía de mercado, lo cual es bueno. La capacidad de trabajar, la creatividad, mucho del orden que gozamos. Pero recibimos de ellos una plaga. Una plaga que mata, ha matado y matarás más personas que el SIDA, la lepra, el COVID y otras plagas que nos tocarán antes que el Señor llegue a la tierra otra vez. Es una plaga que mata. La recibimos como un efecto colateral y el problema no son los norteamericanos, ni por supuesto, porque no viene de Estados Unidos, tampoco viene de Europa del Este, viene de todos nosotros, no viene de China tampoco. Los chinos también sufren de lo mismo, pero no viene de ellos, viene de la presencia del pecado en el corazón humano. Se llama estrés en un anglismo que traducido al español se dice tensión, que en palabra de Jesús se llama afán y ansiedad, y cuyo efecto principal se llama prisa. Este pasaje que leímos está en Marcos, Evangelio de Marcos. Son 3 evangelios sinópticos llamados en la Biblia. Me la hacemos que son 4, ¿verdad? Pero Lucas, Juan
y Marcos se llaman sinópticos porque Lucas y Mateo, no, yo dije Juan, no. Dele para atrás. Mateo, Marcos y Lucas, esos son los sinópticos. Es el privilegio de envejecer. Que los viejos tenemos la excusa de decirle a todo el mundo y todos los errores que cometemos de que eso que me estoy poniendo viejo. Y ustedes me lo creen. Sí, es el privilegio de ser viejo. No hay nada malo en ser viejo. Y ya yo le di mi excusa solemne y ya ustedes la recibieron. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos que se llaman así a causa de que usan el mismo material fundamental y cada uno lo organiza en función del propósito por el cual escribió ese evangelio. Este pasaje tenemos registrado 3 veces. Lo tenemos registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4, este mismo relato. Solo que Mateo lo usa para mostrar la dinámica de la relación de Dios, de Jesús con la gente. Y lo que él dice de este hombre es positivo. Lucas, por igual, lo va a usar para enseñar. ¿Te recuerdas que Lucas habla a Teófilo para que aprenda la verdad? Pues también lo usa con carácter positivo. Pero en el caso de Marcos, que Marcos no escribe un evangelio que es de él, en verdad. Marcos funciona más como un intérprete. Marcos fue un creyente que recibió de Pedro, de Simón Pedro. El primer evangelio que circuló fue Marcos. Y este evangelio, pues Marcos tiene la intención de hablar de Jesús como el siervo perfecto. Y aquí tenemos un relato que tiene la intención de mostrar cómo se puede llegar, cómo se puede capitalizar, aprovechar los recursos de Dios, entiéndase, el poder y la autoridad de Dios para hacer eso, un siervo adecuado, un siervo que vive y que agrada a Dios. Solo que lo que Marcos va a contarnos aquí es desde el punto de vista negativo. Es decir, aquí tenemos una realidad maravillosa y más de uno de nosotros ha celebrado la bendición de que este hombre vino a Jesús y de que Jesús con su palabra, con un querer, lo limpió. Pero casi nunca notamos los efectos. Y eso yo quiero que hablemos aquí exactamente de ese tema particular, que no es otro que el afán, la ansiedad, y que entre nosotros solemos manifestarlo. Usted nota, yo hablaba con un señor del Uber que me llevaba hace poco, que cómo vamos a cambiar este país. Yo sé cómo lo cambiaríamos. Pero también sé que como mi hermano hablaba esta mañana en la clase que estábamos yendo en la escuela dominical, tenemos que emplearnos a fondo, los creyentes, para hacer luz y para hacer sal. Y yo lo he dicho y se lo voy a repetir. Si nosotros encontrásemos 500,000 de dominicanos creyentes que se atrevieran a manejar para la gloria de Dios, cambiamos este país. Lo cambiamos. Lo que pasa es que todos estamos afectados de la misma plaga, incluyendo los creyentes, que tenemos la solución, no solo al problema de cómo conducimos aquí y a la prisa terrible con que vivimos y el costo que pagamos. El costo que pagamos. Porque el costo económico de vivir en el desorden que se vive aquí en mi país es grande, inmenso, pero a nadie le importa. Comenzando por la salud de la gente que conduce aquí, ¿sabe? Pero ese no es el asunto, ese es solo un asunto colateral. Hablemos del que más nos interesa a nosotros. ¿Cuál es? Pues mire, el asunto es que el costo de la prisa y el afán respecto a su vida y a mi vida, a su vida espiritual y a su vida en sentido general, porque no hay nada que escape de su vida espiritual. Nada, todo para usted y para mí es espiritual. ¿Por qué? Porque usted no es un inconverso, porque usted nació de nuevo, porque usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, porque Dios le hizo a usted una persona espiritual para gloria de su nombre, y espera a Dios que la fe que Él le dio sea el rector, sea el camino, sea lo que le guía a usted en todo lo que hace. Por eso todo lo que no proviene de fe es pecado. Y cuando usted y yo vivimos como nos da la gana, estamos en la posición de pecar contra Dios por desobediente, por insujetos. ¿Qué pasó con este hombre? Hay muchas cosas que a mí me hubiese gustado saber de este hombre, pero no las sabemos. Porque Marcos no tiene la intención de hablar del hombre. Marcos tiene la intención de hablar del evento y las consecuencias. Por eso usted ve que él entra al evento de cabeza, ¿verdad? En el relato, oiga el relato, de lo que va a mostrarnos primero que todo es cómo este hombre desprecia
Una cosa fundamental de la vida, que lo hacemos todos aquellos que dejamos de lado a Dios y su palabra. ¿Qué hacemos? Despreciamos el poder de Dios. ¿Y este hombre lo desprecia? Oye el relato. Vino a él un leproso y vino rogándole e hincando las rodillas, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Usted dice, pero ¿dónde está el desprecio? ¿Usted sabe a quién le está hablando? Le está hablando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe cómo se está presentando? Como cualquier persona. Se puso de rodillas ante un poderoso cualquiera y ni siquiera le dice: Señor, ten misericordia. ¿Se acuerdan de Bartimeo el ciego? Jesús, hijo de David, ten misericordia. Este señor no. Este señor tiene un problema inmenso. Su problema es que la vida para él es aquí y ahora y vámonos, rápido. Y con Jesús su relación es: si tú quieres, tú puedes limpiarme. Evidentemente que si él quiere, puede limpiarlo. Y tú dices, ¿qué va a pasar? Jesús sabía lo que había en él. Y sabía por qué iba a hacer lo que iba a hacer. Y sabía la oportunidad que tendría de que él, si quería, encontrar el camino, aunque era una persona muy... ¿Entienden la expresión? Que no valora nada, que todo le daba igual. Eso le pasa a todo el que anda muy rápido. El que anda muy rápido tiene el problema de que todo le resulta igual. ¿Por qué? Porque no sabe diferenciar entre esto que es importante, esto es menos importante, esto es más importante, esto reclama mucha atención. No, porque anda así. Lo que le importa es lo que hace, no las consecuencias. Y aquí está el asunto. Este hombre viene a Jesús, hinca las rodillas y le hace una petición. Y usted dice, pero Jesús le va a complacer esa petición. Sí, porque Jesús es bueno. El Señor sabe quiénes somos. Él nos acepta quiénes somos. Eso es porque nos ama. Si no nos amara, óigame, yo no sé usted, pero yo no podía haberme acercado de ninguna manera. Me acerqué a Él por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y lo que usted y yo somos y tenemos debe llevarnos siempre a una actitud de adoración, de entrega, de dedicación, de dependencia de Él, porque Él es que merece la gloria, la honra y el poder. Usted no ve ahí la actitud de un hombre que reconoce que está delante de qué autoridad. Él viene pidiendo un favor, pero el favor a como Él dice, si tú quieres. Jesús podía haberle dicho y por supuesto no le va a decir yo no quiero. Jesús opta por seguirle el camino para conducirlo donde Él quiere y lo va a poner en una posición muy especial. Usted nota qué fue lo que hizo que Jesús atendiera la petición de Él. Léalo con cuidado. Estoy leyendo Reina Valera del 60, en el versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, ¿por qué usted cree que fue en base a la misericordia? Porque si Jesús hubiese ido a operar en justicia, simplemente le da la vuelta y se va por muchas razones. Este hombre es un leproso. Para el entonces, un leproso no tenía derecho ni siquiera a acercársele a nadie. Tenía que vivir la vida fuera de la ciudad. Tenía que vestirse de una forma particular y tenía que ir gritando donde iba, leproso, 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 para que la gente se le alejara. Y este atrevido, porque atrevido él es, yo no sé cómo lo hizo, pero él en la multitud buscó la forma de camuflajearse porque él sabía lo que quería. Él andaba detrás de una cosa. Él quería ser sano, pero Dios nunca quiere una cosa para usted. Dios lo quiere todo. Usted quiere una cosa, pero Dios lo quiere todo. Como usted vino a Cristo, quizá porque usted quiere a la gloria, quiere evitar el infierno, pero Dios quiere más que eso. Dios quiere convertirlo a usted en un ministro excelente para gloria de su nombre por toda la eternidad. No es cuestión de bueno, es un problema que nosotros los evangélicos, y debo decirlo, cuando yo digo evangélico, me refiero al grupo que pertenecemos nosotros respecto a la expresión de fe cristiana, de la fe cristiana.
tenemos una característica particular y es que nosotros, pues, el tema es ir a la gloria. Y no es malo eso, y es verdad. Nos aguarda la gloria, vamos a heredar la gloria del Señor Jesucristo. Pero la razón de nuestra estadía aquí no es que vamos a la gloria. La razón de nuestra presencia aquí es que glorifiquemos a Jesús nuestro Señor aquí en esta vida, delante de la gente que no le conoce. Es decir, que usemos adecuadamente la autoridad que el poder de Dios nos concede para vivir esta fe imposible. Afuera, hermano, sirviéndole al prójimo, a los inconversos. No solo diciéndole que Jesucristo salva, lo cual debemos decir, porque eso se nos mandó también, a predicar. Pero no es asunto de predicar el Evangelio, es asunto de predicar y ocuparnos. Predicar y amar. Si predicamos y servimos, estamos predicando el Evangelio. Ahora este hombre está, le dije, menospreciando el poder de Dios. Porque está haciendo de esto lo que él quiere, nada más. Y Jesús va a seguir el caminito, ¿verdad? Sí, se lo va a seguir. Jesús le dijo, teniendo misericordia, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Primero, la misericordia infinita de Dios. Le recibió como él era, con todo el desparpajo que vino diciendo, si tú quieres. Y Jesús, teniendo misericordia, hizo una cosa inaudita. Mire, eso es algo que jamás se había visto ni oído. Usted sabe que era absolutamente prohibido por la ley tocar un leproso. Absolutamente prohibido. Por decirlo en una palabra, Jesús estaba exponiéndose a la lepra del otro. Porque por eso era prohibido. Bueno, ya usted sabe que si fuéramos a aplicar ese principio, tenemos que entender bien cómo nos amó, en la cuánto nos amó. Que no solo a nosotros no nos toca como leproso, toma nuestra propia lepra para Él. Nuestros pecados, todo lo que somos, todas nuestras fallas, todas nuestras carencias. Eso es porque es tan grave la actitud de este hombre y consecuentemente sería así de grave la actitud nuestra si no valoramos, hermanos míos, en todo lo que vale el poder y la autoridad con que Dios nos ha investido. Nos ha investido de su poder y autoridad para que nosotros le glorifiquemos. ¿Sabe que 3 veces el apóstol Pablo va a decirlo en Efesios capítulo 1? La razón de nuestra presencia aquí, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la razón por la que usted y yo estamos aquí. Lo que Él hizo antes de la fundación del mundo, para que seamos para alabanza de su gracia, de la gloria de su gracia. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por igual. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, por igual. Este señor, este leproso, simplemente va a acercarse a Jesús con esa actitud de, sí, si tú quieres. Y por supuesto, ya le dije que por el propósito de Dios y por lo que Jesús sabía, porque él no sabía, pero Jesús sí sabía. Es el mismo asunto y fenómeno con usted y conmigo. ¿Por qué usted y yo tenemos problemas respecto a Dios? Porque Dios sabe y usted cree que sabe y usted no sabe nada. ¿Quién sabe? Dios. Y como usted cree que usted es el que sabe, entonces a Dios usted le dice, espérate ahí que yo estoy muy ocupado. Y sigue su vida corriendo, sigue su vida haciendo lo que usted entiende. Lo que Dios sabe es que en su programa Él no quiere que usted y yo vivamos esa vida porque Él sabe que nos destruye, nos mata, nos impide. El Espíritu Santo nos fue dado a nuestros corazones para que nos dirija, que nos guíe. El apóstol Pablo dice, enseña en Romanos capítulo 8, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero si usted quiere gozar de ese privilegio particular, a usted le toca aprender una lección que yo le doy testimonio, es posible, pero cuesta. ¿De qué se trata? Observe, en el Antiguo Testamento, muchísimas veces, y es un texto, le voy a citar un texto que a mí me gusta mucho, cada vez que lo necesito el Espíritu me lo recuerda. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sostendré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Pero usted sabe cuándo me dice eso, cuando yo suelo acelerarme. ¿Usted sabe por qué usted se acelera? Porque no confía, porque actúa como incrédulo,
¿Usted sabe qué es lo que pasa con el afán y con la prisa? Los inconversos tienen derecho a vivir así porque no tienen esperanza, no tienen quien le controle, no tienen quien le guíe, pero usted y yo no. Usted y yo somos el templo de Dios. Usted y yo somos habitáculo del Dios vivo. Usted y yo somos personas elegidas, llamadas y fiel al Señor. Está Él en usted para que usted se deje guiar, controlar por Él, para que usted aprenda a pararse y ver a Dios haciendo su voluntad. Si usted cree, oiga la palabra, si usted cree, porque toda esa disposición está para el creyente. El creyente que peca de incrédulo, en su vida cotidiana vive que no puede vivir esta vida. Siempre está acelerado. Siempre está corriendo. Siempre está que no le cabe. No, porque, y por supuesto, yo sé, yo puedo entender que hay todo un comportamiento aprendido que sospecho yo fue lo que Jesús vio en este hombre, por lo que lo está dejando seguir. Usted recuerda que le dije al principio que Jesús podía haberle dicho que no, pero lo dejó seguir. ¿Por qué? Porque Jesús tiene fe, esperanza de que lo va a enderezar en el camino. Igual que como nos trata a nosotros. Él nos recibe con toda nuestra falla, toda nuestra carencia. Él nos recibe así como somos. Dice, ¿por qué? Porque Él tiene esperanza de que nosotros vamos a cambiar. Solo que el costo lo pone usted. El poder lo pone Dios. El costo lo pone usted y lo pongo yo. ¿Cómo vamos a cambiar? Pues mire, hay una palabra por ahí que se llama disciplina. Que la razón de ella en cuanto a nosotros, nuestra relación con Dios como nuestro Padre, es para que participemos de su santidad. Y la santidad de Dios no tiene que ver con el pecado nada más, tiene que ver con el desorden también. Dios nos manda que nuestra vida sea ordenada, que vivamos una vida en orden. Si usted no respeta el orden de Dios, el de Dios que tiene para con usted, porque fácilmente los evangélicos solemos decir una cosa en la iglesia, hágase todo decentemente y en orden. Y es verdad. Lo que pasa, lo que no es verdad es que es solo para la iglesia. Es para su vida cotidiana también. Es para todo. Hágase todo, todo, como decentemente y en orden. Si atendiéramos esa situación tal cual es, entonces tendríamos nosotros la gracia de no vivir como que Dios no nos importa. Dios sí tiene que importarnos. Usted sacaría un tiempo para estar en la presencia de Dios por la mañana todos los días. Si usted vive la vida espiritual que Dios quiere, a usted le importa a Dios más que todas las cosas de su vida. La vida espiritual para usted no sería un asunto de venir y cumplir. Será un asunto de darle la gloria a su Señor todos los días y en este particular difícil e imposible situación, solo. Porque aquí podemos jugar a ser santos, hombre. Aquí podemos parecer lo que somos. Aquí podemos hacer muchas cosas que las hacemos por las motivaciones que tengamos, pero frente a Dios no. Frente a Dios solito, con el corazón abierto y de rodillas, ahí hay que ser auténtico. Ahí hay que ser auténtico. Y Dios anda detrás de eso. De que usted y yo seamos auténticos, genuinos, que aspiremos fuertemente a ser íntegros. Íntegro no significa ninguna otra cosa que usted combine el poder que Dios le ha dado con la autoridad que Él le ha dado. Y usted, es decir, desde lo que usted dice con su boca que es y lo que usted vive con sus hechos, esa es la fe cristiana. Ese fue el Señor Jesucristo. Es lejos de eso que está este señorito aquí. Y lo vamos a encontrar que Él no solo deprecia el poder de Dios, sino que este mismo hombre menosprecia lo que es consecuente. Si tú no aprecias el poder de Dios, lo que Dios hace, tampoco te importa. Dice, ¿cómo que no le importa? Oiga la palabra. Versículo 43. Entonces, note que el versículo 42, así que Él hubo hablado. Usted sabe que no pasó ningún tiempo, ¿verdad? Al instante. Así, ¡pa! Se hizo un milagro. La lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Bueno, pongámonos por un momento en la posición de este hombre. ¿Usted se imagina lo que es vivir en un cuerpo pudriéndose? El efecto de la lepra era ese.
el cuerpo se iba pudriendo por partes. Se le caía la nariz, se le caía una oreja, se le caía otra oreja, se hinchaba. Tenía una fiebre que no se le apartaba nunca. La lepra es viral, ¿sabe? Todavía hay lepra como virus en el mundo. Se le caía un dedo, se le caían todos los dedos, se le caía el dedo de otra mano, se le hinchaban la pierna que no podía caminar. Y usted se imagina estar preso en un cuerpo así, acercándose a Jesús, pidiéndole a Él, si tú quieres, y en el instante, oiga, al instante, ¡pa! Toda aquella podredumbre, toda aquella hinchazón, toda aquella piel podrida, todos aquellos órganos caídos se restauran y ese hombre se ve con la piel como un niño. ¿Qué le parece? ¿Cómo reaccionaría usted? Maravillado. Tan maravillado que usted diría, ¡wow! ¿Y qué va a hacer Jesús? Jesús le va a dar a él la oportunidad a él de que ese comportamiento que lo trajo a él diciendo, si tú quieres, puedes limpiarme, él lo cambie. ¿Cómo lo va a cambiar? Oiga la palabra de Jesús. Entonces le encargó, subraye este adverbio, subráyelo, le encargó rigurosamente. ¿Qué significa eso? Óigame, con todo el peso de la autoridad de Jesús, Jesús llama a ese hombre y le dice, mira, oye lo que te voy a decir, mira, significa eso, ¿verdad? Pon atención, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. ¿Usted oyó el rigor de la instrucción? Le pasó por alto todo lo que había pasado, porque aquí en este punto el Señor tiene la esperanza de que Él valorara justamente a quien tenía delante, lo que tenía delante y por qué lo tenía delante. Es decir, está sano, está limpio. Y quien hizo eso fue Jesús. Dios decidió usarlo a él. Y le está confiriendo un privilegio que ninguno de nosotros puede aquilatar justamente si no entendiéramos al Dios santo, bendito y bueno. A una persona despreciable como usted y como yo. A una persona sin ningún derecho y ninguna razón. Acuérdese que era un leproso que tenía que vivir lejos. A esa persona, medio irrespetuoso, él le da una obra maravillosa, es una obra maravillosa en él, y le comisiona a causa de esa obra que vaya y haga algo. ¿De parte de quién? De Dios. ¿Que haga qué? Un privilegio inmenso. ¿Pero y qué pasa? Observe. Versículo 45. Pero él comenzó a publicarlo. ¿Y qué fue lo que dijeron? Se llama prisa. Se llama prisa. Cuando ese hombre se vio sano, no yo, te dijeron, oiga qué dijo Jesús, no digas a nadie nada. ¡Cállate la boca! Oiga el texto, pero él, ido, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Espérese, ¿qué se está perdiendo este hombre? Mire, la prisa nos lleva a menospreciar la obra de Dios y regularmente nos perdemos lo mejor. Porque Dios nunca da lo bueno. No, Dios no da cosas buenas. La buena la tenemos aquí en el mundo, hombre, en el reino del bien y el mal. Dios siempre da lo mejor. Y usted, por su prisa, por su forma de vivir, por la razón que sea, usted se pierde lo mejor de Dios. Se lo pierde siempre que se deje conducir por la prisa y no por el Espíritu Santo.
Bueno, yo no estoy inventando, el texto que acabo de citarle en mi mente está. Y aquel que hace todas las cosas mucho más abundantemente que lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Este leproso no sabía, como usted y yo no sabemos, que Dios tiene un programa en el que va de gloria en gloria, dándole y conduciéndole a usted, siempre que usted se deje conducir por Él, a lo mejor. A lo bueno no, a lo mejor. Y siempre a lo mejor. Pero Dios no hace eso con gente que vive como quiere. Dios hace eso con gente que está dispuesta a esperar en Él. Y hacer las cosas que Él le manda porque oye a Dios. ¿Sabe por qué usted anda muy rápido? Al margen de un comportamiento aprendido, porque sabemos algunos que la dificultad con ese comportamiento es que lo aprendimos en casa. Pero nació de nuevo. Si usted nació de nuevo, entonces usted era así. Ya no es así. Ah, pero es que yo soy así. Sí, si tú decides ser así, lo será por el resto de tu vida. Pero si decides no ser así, Dios te va a cambiar aquí. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas. Y entonces, ¿cómo que pasaron y yo vivo de la manera que como un inconverso? ¿Qué está pasando? No, se puede haber convertido, pero no ha sido sanado. ¿Por qué no ha sido sanado? Porque no ha oído a Dios y su intención de sanarle. Yo sé que yo no estoy hablando de cualquier cosa, le estoy diciendo lo grande que Dios es. Oiga, que usted pregunta, ¿y qué es lo que usted quiere decir? Nada, que este leproso menospreció el poder de Dios y se perdió un privilegio. Óigame, que Jesús no se lo dio a mucha gente. Él le dijo a sus discípulos, mucha gente quiso oír lo que ustedes han oído y ver lo que ustedes ven, pero nunca lo vieron. Porque Jesús tiene su gente para lo que Él quiere. Y en el caso particular, a este leproso le concedió un privilegio. Oiga la instrucción de Jesús. Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Eso era solo la mitad, ¿verdad? Pero no se quedaba ahí la instrucción. Sino, ve y muéstrate al sacerdote. ¿Qué es eso? Bueno, es que Jesús está cumpliendo la ley. En la ley de Moisés está enseñado que el sacerdote era el único que podía declarar limpio. En el culto judío, limpio, era el sacerdote. Pero aquí Jesús no está pensando en eso. Jesús está pensando en la obra de Dios. Pongámonos en un momento en la piel del leproso. Está sano. Y pensemos que diferente a lo que Jesús está diciendo, y más bien a lo que Él hizo, que hizo lo contrario, Él hace lo que tiene que hacer. ¿Qué tenía Él que hacer? Jesús dijo, no hable de eso. Si Él se calla con toda esa bendición tan grande que tiene en su cuerpo, porque ¿sabe qué es lo que tiene ahora? Una bendición inmensa. Está limpio. Se le acabó el dolor. Se le fue la fiebre. Se le bajó la hinchazón. Se le restauraron los dedos. Su nariz está ahí. Y sus pabellones de oreja están ahí. Y él se siente pleno. No había visto a su familia por años. Si tenía hijos no sabía cómo estaban. Y ahora él sabe que puede hacer todo eso. Y está delante de Jesús. Y Jesús le dice, pues ¿sabe qué? Cállate. ¿Por qué él quiere que se calle? Porque él quiere que introyecte, que vea hacia adentro, que se mire a sí mismo y se encuentre con una realidad. ¿Cuánto tú necesitabas al Dios del cielo? Pero ¿cuánto te ama el Dios del cielo? Mírate ahora, ¿te conoces tú? Porque Jesús no le dijo que no pensara en eso, ¿verdad que no? Jesús le dijo que no hablara. ¿Sabe por qué? Porque la comunicación verbal contiene todo lo que implica nuestra realidad emocional y puede usarse de dos maneras, adecuadamente y no adecuadamente. Y Jesús quería que la usara adecuadamente. Si hablaba, como vamos a ver que él hizo, se pierde el efecto, el impacto que Dios quería darle en su alma, en su corazón, para que él pudiera moverse hacia adelante.
Si te dejas llevar deprisa, la prisa te roba la gracia de oír, de ver, de aprender, de gustar lo mejor de Dios. Porque Dios no tiene prisa. Nunca. ¿Sabe qué Jesús enseñó? Just one day on time. Así lo dice lo que hablan en inglés. Un día a la vez. Por nada estéis afanosos. Por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con todo ruego y súplica y acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo. Jesús dijo, ¿por qué tú te afanas? Tu comida, tu vestido. Tu comida y tu vestido están garantizados. Dios sabe que tú lo necesitas, no te preocupes. Los gentiles se preocupan por eso, pero tú no. Porque Dios, tu Padre, tiene control hasta de los pajaritos que se mueren o no se mueren. Dios, tu Padre, tiene todo tan en control que Él espera que tú uses esas faltas para gloria de su nombre. Que le dé la oportunidad a Dios de mostrarte que Él es Dios. ¿Y cómo se hace eso? Esperando en Él. Un día a la vez. Eso parece una cosa rara, pero ¿sabe qué es eso? Esa es la mejor medicina que tú puedes darle a tu corazón. No solo espiritualmente te va a ayudar, sino que te va a facilitar cumplir el propósito de Dios. ¿Qué pasó con este hombre? Pues este hombre, como usted nota, lo que Jesús dijo, mira, no le diga a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Tenía una oportunidad de oro. Al sacerdote no llegaba cualquiera. El sacerdote era una clase que si ya era terrible que el leproso se presentara a ningún ser humano fuera de ahí, llegara al templo, lo mataban. Y Jesús le manda, ve, paga lo que tú tienes que llevar al templo y ve al sacerdote. ¿Qué iba a pasar? Mire qué es lo que iba a pasar. Usted sabe que la gente que más odiaba a Jesús eran los sacerdotes. ¿Dice por qué? Porque la mayoría eran saduceos. Y los saduceos eran agnósticos. Diferente a los fariseos. Los fariseos eran creyentes. Pero los saduceos no creían ni en la luz eléctrica. No creían en ángeles, no creían en Dios, no creían. No, eran agnósticos la mayoría. Y Jesús le dijo a él, ve, muéstrate al sacerdote. ¿Por qué? Porque él iba a llegar, imaginémonos, que él obedece a Jesús y coge para el templo con su ofrenda. Cuando llega, le preguntan en la puerta, que habían 24 horas. Señor, ¿qué usted quiere? Yo quiero ver al sacerdote. ¿Quién es usted? Yo no puedo decirle en este momento quién soy, pero sí tengo que decirle algo al sacerdote. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Que fuera a dónde? Al sacerdote. Eso se llama obediencia. Al final le preguntan, pero Señor, ¿cuál es su urgencia? Que tengo que decirle algo al sacerdote, algo que me he callado aquí y que tengo que comunicarle a él. ¿Por qué, Señor? Porque una persona que me limpió a mí, que yo era leproso, usted leproso, échese para allá. No se preocupe, yo quiero ver al sacerdote. Espérese. Viene el sacerdote y de lejos, ya le dijeron que era un leproso. El sacerdote tiene la antena parada y dice, Señor, ¿y entonces qué es lo suyo? Que yo quiero. ¿Usted es el sacerdote? Sí, Señor, yo soy el sacerdote. Dígame, ¿qué usted quiere? Mire, Señor, yo estoy aquí porque hay una persona que se llama Jesús que me mandó a que le dijera a usted que chequeara mi lepra. Yo era un leproso. Y el sacerdote tiene que cumplir su deber, porque ese era su deber. Se acercaba con más miedo que vergüenza. Estarica el brazo. ¿Quién le dijo que usted era leproso? La persona que me mandó aquí. Señor, yo era leproso. Yo era un leproso. Yo tenía, mire, esta oreja se me puso nueva. Y esta nariz se me puso nueva. ¿Usted está loco, amigo? No, Señor, no estoy loco. Ese hombre que se llama Jesús tiene un poder que yo no puedo explicarlo. ¿Usted está entendiendo qué está pasando? Él tiene un poder que yo no puedo explicarlo, Señor.
Yo lo único que sé es que yo era un pobre leproso, que me atreví a acercarme a él. Y mire lo que ese hombre hizo conmigo, Señor. Mire, mi carne está limpiecita. Eso es lo que yo veo, que tu carne está limpia. Sí, Señor. Él me mandó a que se lo dijera a usted. ¿Usted sabe por qué? Porque el evangelio de Dios iba a entrar al templo entre los sacerdotes por la obediencia de ese leproso. ¿Usted sabe qué hizo él? Oiga el texto. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos. Y venían a él de toda parte. ¿Sabe qué hizo él? Obstaculizó la obra de Dios. ¿Por qué? Por su prisa. Por su prisa. Él tenía urgencia de hablar. Te dijeron que no hablara. Pero no entendía que el programa de Dios pasaba por usarlo a él de manera singular, pero tenía que hacer como Dios lo decía. Hermanos míos, si usted y yo no aprendemos a esperar en Dios y hacerlo como dice Dios, le garantizo que nos vamos a perder lo mejor de Él. Yo puedo decírselo como testimonio, porque yo le dije al principio ya de qué se trataba, ¿verdad? ¿Usted recuerda? Mi mamá, cuando quería tranquilizarme a mí, el castigo clásico de ella era: siéntate ahí. Y yo le ofrecía: no, mire, yo le busco a tú una vara de carga agua. ¿Usted sabe lo que es carga agua? Esta generación no lo sabe, pero nosotros sí lo sabemos. Es un arbusto que crece como ese tamaño, que echa una hojita verdecita y con las hojitas echa una espinita. Y con eso cogían y lo cortaban y hacían escoba. Yo no sé cuánto aquí se acuerdan de la escoba que hasta la vendían en la calle. Escoba de carga agua. No, guano es otra cosa. Bueno, que yo soy del este, quizás estoy hablando un idioma que usted no entiende. El guano es otra cosa. Carga agua es un arbusto que al perder la hojita se quedaba eso peladito con toda esa espinita. Y con eso cogían una vara para darle pela a los muchachos, que uno prefería que le hicieran lo que fueran antes que le dieran una pela con eso. Pues mi mamá, yo le decía: yo le busco una escoba de carga agua para que me dé una pela. Y ella me decía: ay, no, mi hijo, es que yo no quiero darte una pela. ¿Tú sabes qué es lo que yo quiero? Que te me siente ahí hasta que yo me acuerde. Sí, y lo que me molestaba a mí es hasta que ella se acordara. Porque entonces, mire qué pasa cuando yo comenzaba: mamá, ya se está acordando. No se olvide. Mientras más me pregunta, más se me olvida. Yo llegué a la fe cristiana, hermanos, cuando tenía 18 años. Ya voy a cumplir 71. Hace 52 años que yo he andado con el Señor. Y he aprendido esa lección. ¿Tú sabes cuál? Espera en Dios. Hermano, ¿y usted sabe qué ha pasado conmigo? Que de ser una persona que yo ahora miro para atrás y digo: ay, Dios mío, qué verdad que tú eres bueno, me ha ayudado a ser una persona de esperar en Él, al instante de Él, para verlo a Él hacer su voluntad. Y le garantizo que Dios es fiel, que Dios es bueno y que su voluntad siempre mejora lo que yo quería hacer. Siempre. Pero ¿qué pasa? Necesitamos, hay un texto por allá a la iglesia de Jerusalén, se le escribió esa palabra, el autor de Hebreo le dijo: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque lo que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe. Ese es el asunto. Que nos ha tocado una fe a nosotros en la que la palabra, para nosotros, la palabra profesada, lo que decimos, es muy importante. Y tiene su importancia. Pero la fe no es tan importante en lo que decimos. Es muy importante cuando lo que decimos y lo que hacemos anda junto. Pero para eso tenemos que tener paciencia, para esperar en Dios, para hacer las cosas al tiempo de Dios. Ya le dije al principio, en Eclesiastés, el capítulo 3, este es el fundamento de esta enseñanza. ¿Qué pasó con este judío?
Este judío no se dio cuenta que ya Dios había resuelto hace rato que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y que para todo lo que se quiere hay un tiempo. Pero hay que esperarlo en Dios. El tiempo de Dios. Usted sabe que los que se le adelantan a Dios siempre terminan mal. Pero siempre, porque mire qué es lo que pasa. El pastor es Él. Y oiga, en palabra del pastor, estas son las palabras del pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Hermano, no tema. Él está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y usted y yo no podremos, por mucho afanarnos, añadirle a nuestra vida 1 minuto y a nuestra estatura 1 milímetro. No podremos. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la vida para Él cumplir su propósito en nosotros. Y Él espera que usted y yo, en su gracia, hagamos solo y únicamente lo que Él determinó que hagamos, pero para eso tenemos que aprender a andar con Dios. Ese es el asunto. ¿Cómo lo dice el Señor? Sé pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda, olor fragante, sacrificio acepto a Dios. ¿Qué debemos hacer? Entregarnos, hermanos. Hermanos, el secreto es rendirnos a Él como somos, con todo lo que tenemos, nuestra carga, nuestro defecto, nuestra carencia. Venga a Él, que hay un poder sanador en Dios por el Espíritu Santo que está en usted, y Dios va a quitar y a sanar. Porque todo aquello que usted y yo tengamos como comportamiento aprendido o como una situación de vida, que por supuesto la recibimos no porque quisimos, nacimos de familias y nuestra familia y las circunstancias también Dios la diseñó, podemos volver a Él. ¿Por qué usted cree que Jesús dijo que el que no aborrece su padre, su madre, su esposa, sus hijos, vamos a decirlo como lo diríamos los dominicanos, su familia, no es digno de mí? ¿Usted sabe por qué? Porque el trabajo suyo aquí en la tierra lo comenzó Dios con sus padres y su familia. Y su familia y la mía fueron y son y serán medio funcionales y medio disfuncionales. Es decir, nuestros padres nos enseñaron, nos dieron lo mejor que tenían. En las circunstancias que crecimos con una familia que nos dio lo mejor que tenía. Solo que lo mejor que tenían no siempre era lo que Dios quería, no siempre era lo bueno, pero Dios tenía un plan. Nos puso en Cristo. En Cristo nos hizo nacer de nuevo. ¿Y sabe qué quiere Dios ahora? Superar, completar todo aquello que en su familia usted y yo no recibimos. Jesús es quien lo hace. Jesús restaura el alma por la palabra suya. Pero este libro, que es la ley del Señor, que restaura el alma, no cumple su propósito a menos que usted se dedique a eso. Amén. A menos que usted dedique tiempo a Dios y su palabra todos los días de su vida. Tu ley está en medio de mi corazón, decía Jesús. A menos que usted y yo nos dediquemos a hacer la voluntad de Dios, rendido a Él, seguiremos siempre igual. Porque la verdad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa novedad es cierta, pero en la declaración del versículo es posesional. Para que sea funcional, tenemos todas las epístolas, todo el consejo de Dios. Y para hacerlo realidad, le toca a usted hacer su parte. En palabras del apóstol Pedro, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder, por medio de la cual nos ha dado preciosa promesa, para que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Por esto mismo vosotros poniendo toda diligencia. ¿Por qué dice el que pongamos toda diligencia? Porque su fe va a crecer si usted hace su parte. Su fe no va a crecer a menos que usted añada a su fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Eso tiene que hacerlo usted. Desde su fe, todos los días dedicado a eso. El Espíritu Santo le va guiando para ser una persona virtuosa, con conocimiento,
con dominio propio, un carácter nuevo, pero para eso no puede tener prisa, porque eso lo tiene Dios planificado y Él sabe cómo es que va a lograrlo en usted. Lo que Dios sí quiere de usted es encontrarse todos los días solito. Ese ejercicio yo lo he hecho por los últimos 53 años. Todos los días. Y usted dice, sin fallar un día. Oh, no, tiempo y circunstancia. Si tengo el tiempo en que las cosas van a estar llenas, yo siempre busco la forma de mi tiempo con Dios. Siempre busco, porque el día que yo no estoy en la presencia del Señor, algo me falta. Este día no está bien, yo no he estado con mi Señor. Tengo que buscar la presencia de Dios porque Él es la razón de mi vida. Tengo que acercarme a Él porque no puedo por mí. Tengo que leer la palabra porque Él tiene una promesa nueva para mí hoy. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Entonces yo necesito eso. ¿Y sabe usted la consecuencia cuál es? Que puedo asegurarle que por su gracia, el deseo de vivir para Él, la gracia de amarle, Él se asegura de hacerla todos los días más amplia. Él se asegura de que la ruta de la vida que voy a vivir, Él la plantea. Y me dice siempre a tiempo, haz esto, no haga esto, llama a fulano, no compre esto, compra esto. Y Dios se mete en eso, en todo. No hay nada de usted que no le importe a Dios. Lástima que suele suceder que muchos de nosotros, lo que le importa a Dios es lo que nosotros le dejamos a Él. Porque nosotros somos los que ponemos a Dios en nuestra vida. No déjese de eso. Dios lo puso a usted en la de Él. Es al revés. Quien controla es Dios. Y cada vez que usted y yo queremos hacer lo que nos da la gana, estamos diciéndole a Dios, espérate Dios, que soy yo el que sé. Párate ahí, Dios, párate, que yo soy el que sé. Y siempre que hagamos eso, tarde o temprano vamos a encontrar que nos equivocamos, que no lo hicimos bien y que no lo vamos a hacer bien, porque Dios no está sentado esperando que usted le haga una agenda para ejecutarla. Él está esperando que usted venga en mansedumbre y humildad a decirle, Señor, ¿cómo va el día de hoy? Él es el pastor, ¿verdad que sí? ¿Quién va adelante? ¿El pastor o las ovejas? Si es ovejas, el pastor va adelante. El único animal que se pastorea desde adelante, las ovejas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de seguir a su pastor. Los burros, la vaca, los chivos, los caballos, eso se puede echarse adelante por ahí, arrearlo, vete. Pero Jesús es el pastor que siempre va adelante. ¿Sabe qué significa siempre va adelante? Que Él tiene el programa de tu vida en sus manos. Que Él hizo el plan. Que Él va mostrándote el camino. Dice el apóstol Pedro que nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos su pisada. Acuérdese, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me la dio es mayor que todos. Y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. No se afane, duerma tranquilo. El Padre que se la dio es mayor que todo y nadie puede arrebatarle la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Usted puede estar seguro con esas palabras. Vívala. Vívala. Deje que Él sea el Señor. Y por supuesto me refiero a usted que asumo que es un creyente. Si usted no es un creyente, entonces usted sabe, en la cruz del Calvario, la sangre preciosa de Jesús fue entregada por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Si no es un creyente, pues mire, abrir su corazón a Jesús y aceptar el poder de Jesús resucitado, habiendo vencido la muerte, le habilita, le capacita a usted para vivir una vida en dependencia de Dios. En dependencia de Dios. Y Dios va a honrar siempre su palabra. Hermanos míos, el deseo de mi corazón es que el Señor nos ayude. Para eso, todos necesitamos seguir aprendiendo. Y necesitamos la oración del otro. Anoche hablábamos un poquito de eso, del cuidado de amarnos unos a otros. Si usted ama a su hermano, ore por él. Ore por mí, yo oro por usted.
Y como mi hermano decía esta mañana en la clase, no se vaya a la cama huyendo y párese y ore por su hermano. Señor, ayuda a mi hermano. Cuando usted ve a su hermano que no anda adecuadamente, ore. Señor, ayúdalo, porque el Señor oye la oración. Y dice Santiago que la oración del justo puede mucho. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque en tu bondad tú nos has dado tu palabra y la gracia de poder vivir para gloria de tu nombre por ella. Tenemos mucha necesidad de ti. Necesitamos tanto que nos dé gracia para aprender a esperar en ti. Que cumplas tu voluntad en nosotros y en tu misericordia hagas avanzar tu programa en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.